Bienvenidos a la tercera parte del módulo quinto, Estudios Psicosociales y Sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. En esta tercera parte lo que se va a ver es un estudio comparado sobre los derechos de las mujeres que ha sido realizado por la OMS y la OPS en diferentes países de Latinoamérica. Para poder realizar este proceso de análisis vamos a ver un tema que cómo se da la violencia a nivel mundial, ¿no? El porcentaje de mujeres que han sufrido ya a lo largo de su vida, dividida por regiones de parte de la OMS. Tenemos en los redondos de color azul la violencia física o sexual de la pareja y en color rojo la violencia sexual por otra persona. No necesariamente por la pareja, sino por un pariente cercano, un amigo u otro. Tenemos en países desarrollados todo lo que es Canadá, Estados Unidos fundamentalmente. Tenemos que hay un 23.2% de violencia física o sexual y un 12.6% de violencia sexual por otra persona. En América es el 29.8% a nivel de violencia física o sexual por parte de la pareja y un 10.7% por otra persona. En Europa, el 25.4% de violencia sexual y un 5.2% violencia sexual por otra persona. En el Mediterráneo Oriental, el 37% solo de violencia física sexual por parte de la pareja. Es el único sector donde no hay violencia sexual por otra persona. En el África tenemos el 36.6% de violencia físico-sexual por parte de la pareja, un 11.9% de violencia sexual por otra persona. En el sudeste asiático, el 37.7% por la pareja, violencia física o sexual, y un 4.9% de violencia sexual por otra persona. En el Pacífico Occidental tenemos el 24.6% de violencia física o sexual por parte de la pareja y violencia sexual por otra persona de 6.8%. Si ustedes se dan cuenta, la violencia física o sexual por parte de la pareja es muy alta en los países donde podemos indicar menos desarrollados, ¿no? Europa y los países desarrollados mantienen un 23 o un 25%, en cambio África, Mediterráneo Oriental, Sudeste Asiático y América con 29 y 37.7 está lo que es el Sudeste Asiático. La violencia a nivel mundial, como datos, podemos decir que el 38% de los asesinatos de las mujeres en el mundo son casos de violencia machista por compañero sentimental. O sea, no se debe a robos o a situaciones de guerra, son perpetrados por parejas o exparejas. El porcentaje es contrastante si se compara con el de hombres muertos a manos de parejas, lo que equivale al 6%. Estos son datos de la OMS del 2013, no hay datos más actuales, o sea, datos que ya han sido parte de una investigación. Un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido en algún momento violencia física o sexual a manos de su pareja. O sea, esto se puede ver también en los datos que hay a nivel de Bolivia, se puede comparar en los datos que se dan a nivel de Bolivia. La violencia a nivel mundial y también a nivel de Bolivia, ¿qué te genera? Primero, va a haber un obstáculo significativo del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque el bienestar de las familias se va a ver disminuido. O sea, cuando la familia no se encuentra en una buena situación armónica, de relaciones armónicas, afectivas, adecuadas, o sea, no hay un bienestar, esas familias van a generar conflicto, van a tener problemas, van a tener una comunidad en la cual esté llena de problemáticas pero muy serias. Y por lo tanto, las mujeres de una u otra forma no van a poder tener el ejercicio de sus propios derechos civiles. O sea, yo tengo libertad de expresión, libertad de decir, no voy a poder hacerlo, no voy a poder trabajarlo. Y mucho menos a lo que son las oportunidades económicas. Si estoy viviendo en una familia donde tengo dificultades,
tengo problemáticas, estoy incorporada en temas de violencia de forma permanente, esto se va a convertir en un problema de salud pública. O sea, voy a estar permanentemente, o sea, no solamente por los golpes, sino por lo que puede dejar el golpe en mi cuerpo, que más va a ocasionar ese golpe, ¿no? A nivel psicológico, esas enfermedades que uno dice, ¿qué son? ¿Por qué se dan? O sea, es un problema de salud pública. Todo eso que hemos hablado va a generar una violación de derechos humanos. De una u otra manera, esa violencia a nivel mundial o a nivel Bolivia, la violencia en las mujeres va a ser un obstáculo significativo del desarrollo y por lo tanto de violación de derechos humanos. Cuando hablamos de modelos de desarrollo, si existe una violencia fundamentalmente hacia las mujeres, va a haber una interdependencia. Si hay violencia, se va a generar una violencia institucional a nivel social, cultural y por lo tanto bienestar social. Si es política, de igual manera en los tres ámbitos. Si es económica, tanto en el ámbito público y privado, de igual manera va a ser en los tres ámbitos. O sea, hay una interdependencia, la violencia hacia las mujeres, por eso no te permite el desarrollo. Si una mujer que es el 50% de una familia y el 50% de una sociedad, ¿cómo puede una sociedad estar bien si la mujer está mal? Esa es una de las conclusiones fundamentales de este proceso. Por eso se ha tratado de paliar, disminuir, se ha tratado de ver todo, de ver la forma y de reconocer de que la violencia contra las mujeres es a nivel mundial. Esto se ha iniciado a partir de grupos feministas, de grupos LGTBI y fundamentalmente de grupos de derechos humanos. El primer hito histórico que podemos tener es la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, donde ya se plantea el hecho de que debe verse la manera de trabajar sobre la disminución de la violencia contra las niñas y las mujeres. El otro hito es la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo en 1994, donde de igual manera se plantea el tema de violencia hacia las mujeres. El otro hito histórico y más que todo específico es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se da en Belém do Pará en 1994 y donde ya se habla de manera específica sobre la temática de violencia de niñas, adolescentes y mujeres. En 1979 ya se había dado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero todavía el tema de violencia no era un elemento fundamental del proceso, sino había que verlo y había que trabajarlo, y se lo trabajaba como una forma de discriminación dentro de lo que son los derechos humanos y sobre todo lo que son los derechos, los DESC, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1944 ratifica lo de Belém do Pará y se reconoce fundamentalmente, ahí reconocen de forma específica el tema de violencia hacia las mujeres. La fuente de lo que ustedes van a ver, a lo que vamos a explicar a continuación, es la Recomendación General número 19, aprobada en el 11º periodo de sesiones en 1962 por el CEDAW. ¿Qué te dice? Las mujeres debemos tener derechos y libertades básicas. Un primer elemento es el derecho a la vida. O sea, no nos pueden quitar el derecho, y ese derecho a la vida implica todo lo que es la responsabilidad por parte del Estado de cuidar a las mujeres en todo su proceso, desde el momento en que nace, en su etapa reproductora y en la etapa luego posterior. También se reconoce que la mujer no puede estar sometida a torturas o penas crueles, quitarle los hijos, el tema de menoscabar su propia autoestima. A protección en condiciones de igualdad, las mujeres estamos en condiciones de igualdad que el hombre.
a la libertad y a la seguridad personal fundamentalmente, a la igualdad ante la ley. No por ser, o sea, como no hay violación ante los hombres, entonces las mujeres tenemos esa posibilidad de que nos violen, entonces todo el mundo tiene la capacidad de escucharnos y de revictimizarnos y de tener que hacernos escuchar nuevamente y de que nos pregunten ese morbo de lo que es y lo que ha sido una violación. Eso se debe de evitar. Somos iguales ante la ley y nadie tiene derecho a violarnos, a violar y a seguir violando nuestros derechos. Al más alto nivel posible de salud física y mental, eso quiere decir a no sufrir ningún tipo de daño físico, sexual o psicológico, y a condiciones de empleo justas y favorables. Cuando hablamos de análisis comparativo, que son pocos los que se han realizado, vamos a empezar a hablar de las encuestas demográficas de salud, las encuestas de salud reproductiva. La que se ha dado y la que ha sido una de las más importantes es que la que se ha logrado dar del 2003 al 2009, con indicadores estandarizados. Han participado los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú y República Dominicana. 12 países que como objetivo tenía concientizar sobre la violencia contra la mujer a nivel nacional y regional para diseñar y aplicar estrategias para prevenir y responder a la violencia contra la mujer. Todo lo que se presente, la fuente es la OMS y la OEPS sobre ese informe de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los resultados cualitativos que nos interesan? La violencia contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada, pero la prevalencia varía según el entorno. Los porcentajes varían entre el 17 al 60%. En el 2003, el dato para Bolivia era de 53%. El dato actual en el 2017 es del 75%. Ha subido en vez de bajar. O lo que se puede decir que a través de la ley 348 se ha visibilizado mucho más este aspecto. La violencia infligida por un compañero íntimo comprende desde actos moderados hasta situaciones prolongadas y crónicas de malos tratos. Se presenta entre frecuencia e intensidad, ¿no? Sopapos, puñetazos, amenazas con armas, hasta las golpizas o forzadas a relaciones sexuales. La frecuencia puede ser una vez a la semana, todos los días, una vez al mes, borracho estaba, o la intensidad es 1 hora, de 2 horas, de 1 minuto, solo un sopapo. Ese tema, por ejemplo, de frecuencia e intensidad en el maltrato y en la violencia es bien difícil de determinar y que la mujer lo pueda hablar. El maltrato emocional y los comportamientos controladores también están generalizados en estos países y se encuentran estrechamente ligados con la violencia física. Insultos, humillaciones, intimidaciones y amenazas de daños, tratar de aislar de la familia, amigos, amigas, control del tiempo y acceso de dinero, que para veces a las mujeres nos parecen como actos de amor. Los factores sociodemográficos asociados con la violencia de parte del compañero íntimo varían según el país. Estar separadas o divorciadas, alta paridad y antecedentes de malos tratos del padre a la madre. O sea, cuando ya de niños hemos visto esta situación de violencia, muchas veces lo vemos como normal en la pareja. La violencia de parte de un compañero íntimo no siempre son las más altas entre las menos ricas o menos instruidas. ¿Por qué? Porque se han puesto en entredicho los roles tradicionales de género y emerge el empoderamiento de las mujeres. Los hombres están perdiendo el poder. Se señalan muchas situaciones diferentes que desencadenan violencia de parte del compañero íntimo. En casi todos los países, el consumo de alcohol desempeña un papel importante. ¿Qué es lo que se dice? ¿No? Estaba borracho,
había tomado, no fue producto de, así siempre es que era fiesta, es que no sabíamos. El alcohol se convierte en detonante para el tema de lo que es la violencia, en cualquiera de sus niveles y situaciones. La violencia infligida por el compañero íntimo a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental, por lo tanto se convierte en un problema de salud pública. La violencia está estrechamente vinculada a indicadores clave de salud reproductiva. Mujeres que han tenido hijos a temprana edad o un mayor número de hijos nacidos vivos. En el primer caso, por ejemplo, son las mujeres que luego vuelven a tener hijos en parejas diferentes y las parejas empiezan a tener actitudes de violencia hacia ellas o hacia sus propios hijos, ¿no? O aquellas mujeres que han tenido muchos hijos con una misma pareja y dependen económicamente de él, es uno de los factores fundamentales para que vaya ligado al tema de violencia. La búsqueda de ayuda por las mujeres que sufren violencia varía ampliamente según el país. En algún momento así y de la vida y por hombres conocidos. Por eso es difícil que las mujeres a veces puedan denunciar la violencia. La iniciación sexual forzada y no deseada ocurre a edades tempranas para muchas mujeres jóvenes y niñas. La punta del iceberg del problema más amplio de abuso sexual en la niñez, de la niñez y de iniciación sexual no deseado es uno de los elementos que va a generar y que va a la mujer a aceptar la violencia como algo natural, como parte de su vida. La violencia en la niñez aumenta el riesgo de otras formas en etapas posteriores de la vida y tiene importantes efectos intergeneracionales negativos. Historias familiares, sufrimiento de malos tratos en la niñez, abuso sexual en la niñez, niñas o niños con mayor probabilidad de violencia en el hogar van a permitir que haya violencia en sus relaciones de pareja. Para este módulo, para esta parte, y ya finalizando el módulo, tenemos las lecturas de apoyo, el texto de UNIFEM, Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral, ONU Mujeres, el PNUD, y los de Voluntarios con AECID, Mujeres y Participación Ciudadana, Contribuciones al Desarrollo, la Igualdad de Género y la Gobernabilidad desde el Voluntariado, que es un estudio comparativo entre Argentina, Bolivia y el Ecuador de abril del 2012. La Universidad del Rosario con la Konrad Adenauer Stiftung, Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la Administración de Justicia, la 8ª edición de octubre del 2012. Muchas gracias por su atención.